Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas aquellos que nos están escuchando. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio suyo con Juvesí. En esta ocasión vamos a hablar sobre las políticas públicas. Conocemos bastante que existen problemas a nuestro alrededor, pero hay una forma concreta de abordarlas. Antes de continuar y de darles la palabra a mis compañeros, quisiéramos recordarles que nos pueden seguir en redes sociales y que este espacio está dedicado a ustedes para la divulgación de la ciencia. Pues bueno, antes de comenzar, presentémonos. Abraham, ¿te gusta presentar? Adelante, amigo. Si gustas, te puedes presentar. Bien, parece que tenemos ahí unos problemas técnicos. Ale, ¿gustas presentarte, por favor? Hola a todos, muy buenas noches. Me escucho bien, ¿verdad? Perfectamente. Excelente. Buenas noches a todos. Yo soy Ale Texocoticla, directora general de El Consejo, su revista de divulgación científica favorita, revista de ciencia y humanidades del Conjuvecí. Es para mí un gusto, como siempre, estar acompañada de jóvenes tan talentosos y hablar de un tema muy, muy relevante para, no solo para las ciencias sociales, sino para la sociedad en general. Yo soy psicóloga social, Ale Texocoticla, y será un gusto compartir el panel con gente jóvenes tan brillantes. Gracias, Ale. Sin duda tu perfil va a ser de mucha ayuda en estos temas. Juan Carlos, ¿nos podrías ayudar presentándote, por favor? Perdón, disculpen la interrupción, no te escucho, Andrés. ¿Ustedes sí escuchan a Andrés? Es que yo no lo escucho nada. ¿Sí? Y me imagino que Ale también. Déjenme, retiro de la sesión y vuelvo a conectarme, chicos, para ver si es mi audio. Enseguida No te regreso. preocupes, Si amigo. gustan Ya está. continuar con Juan Carlos la presentación. Gracias. Excelente. Bien, Juan Carlos, todo tuyo el micrófono. Claro que sí, muchísimas gracias. Nada más antes de continuar, confirmar si se me escucha. Perfectamente. Perfecto. Una disculpa de antemano que andamos un poco afónicos, pero bueno, las inclemencias del tiempo y del clima nos ha pasado factura, pero muy contentos de estar aquí para compartir un poco desde mi experiencia, de un granito de arena, desde lo que me ha tocado vivir desde mi trinchera. Un honor compartir con ustedes, contigo, amigo Andrés, con Ale, con Abraham. Y bueno, yo soy Juan Carlos Suárez, también conocido como tenor porque soy cantante de ópera, pero pues también tengo una licenciatura en marketing digital y tengo algunos diplomados como en marketing político digital, soy funcionario público, estuve un año como titular de una dependencia municipal, entonces a lo largo de lo que hemos vivido, pues vamos a poder aportar un poco acerca de este tema, que es muy importante y transversal, que son las políticas públicas. Gracias. Claro que sí, muchas gracias Juan Carlos. También decirles a todos y a todos los que nos escuchan que Juan Carlos ha participado en eventos sobre políticas culturales. Entonces, al igual que Ale, serán perfiles interesantes para este panel. Abraham, amigo, no sé si gustas presentarte. Gracias, Andrés. Buenas noches. Ahora sí te escucho fuerte y claro. Nuevamente, bueno, más bien me presento. Un saludo al público y un saludo a mis compañeros panelistas, ya grandes amigos conocidos. Juan Carlos, Ale, qué gusto saludarles. Andrés, por supuesto, gracias por la propuesta, por echarla a andar y por la invitación. Y pues me presento muy brevemente. Abraham Cortés, soy politólogo, estudié Ciencias Políticas y Administración Pública, tengo una maestría en gestión educativa y bueno, actualmente me dedico a la docencia y a la consultoría política. Este es mi perfil y pues estoy a la orden. Un gusto acompañarnos. Y a la divulgación de la ciencia, lo cual también aporta demasiado a este panel. Por supuesto, también creo que todos aquí ahorita estamos cumpliendo también nuestra función como divulgadores de la ciencia desde nuestras áreas, claro, también ahí participando muy activamente en Conjuveci. Muy bien, muchas gracias, Abraham. Pues bueno, por último, quisiera presentarme con quienes nos están escuchando. Mi nombre es Andrés Garduño, soy licenciado en Relaciones Internacionales y maestrante de último cuatrimestre de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la Flaxo México. Bien, pues bueno, vamos a comenzar con dos preguntas, pero antes planteemos esto. Sabemos que toda política pública parte de saber qué es un problema público y si queremos solucionarlo, pero detengámonos aquí un poco. Problema público, ¿para quién?
y cómo definimos un problema público. Si le preguntamos, probablemente a Ale, desde la psicología, nos puede hablar un poco más desde la subjetividad de cada individuo. Si le preguntamos a Juan Carlos, quizá nos tiene que hablar un poco de las costumbres, de cómo se relacionan algunas tradiciones, pero si le preguntamos a Abraham, nos podría decir o nos podría hablar sobre los presupuestos, los recursos con los que cuenta el Estado para poder abordar esos problemas. Si me preguntan a mí, les podría decir también que un problema público no se encaja solamente en el área local, sino que actualmente aborda muchos puntos, tal que podríamos decir que cruzan las fronteras y un problema público abarca a muchas personas y a muchas sociedades. Entonces comencemos con esta pregunta. ¿Qué es un problema público? Entonces, si Ale, nos gustas a echar la mano con esto. ¿Qué es un problema público para ti y cómo se puede abordar? Claro, claro que sí, con mucho gusto. Pues vaya, creo que para poder partir o para poder definir qué es un problema público, hay que entender primero qué es el concepto como tal de problema, ¿no? Antes de irnos a la parte de lo público. Como psicóloga social, puedo decir que el tema de problema público implica no solamente eh, vaya, creo que hemos entendido la parte del problema como si abarcara únicamente un solo grupo de personas muy reducido, ¿no? Pero desde la percepción de la psicología social, un problema público es aquel que envuelve no solamente el tema político, por ejemplo, ¿no? O el tema deportivo, ahorita que estamos en esta época mundialista, sino que también engloba el tema ambiental, el tema de las organizaciones. El definir un problema público, pues es englobar todo lo que un ecosistema, toda una sociedad, pues enmarca, ¿no? Las desconexiones que hay entre ciertos individuos, las condiciones actuales, los eh, sobre todo esta parte de las condiciones actuales de este mismo entorno en donde surge esta necesidad o esta condición a lo que hemos llamado problema, ¿no? Y público, pues es todo lo que nos engloba a cada una de las personas que estamos dentro de este entorno, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy particular que yo he trabajado desde hace ya algunos 10 años más o menos, ¿no? El tema medioambiental. El tema medioambiental es un problema público porque engloba no solamente a la parte, a mí como individuo, ¿no? Sino también a mi colectividad. También engloba a las organizaciones a las que yo me puedo acercar para tratar de atender esa situación. Engloba también aquello a las que no quieren ser parte de la solución, ¿no? Entonces es un conjunto de condiciones en las que todo ser humano va a estar eh, pues inmerso, ¿no? Es parte de nuestro entorno y es parte de ciertas, es una situación que afecta negativamente, por supuesto, a una comunidad y que requiere la intervención. En este caso, yo como psicóloga social diría que de toda una sociedad, pero estoy segura de que aquí habrá también algunas opiniones que digan exclusivamente quizás al Estado para su solución, ¿no? De mi parte sería todo. Muchas gracias, Ale. Abraham, no sé si nos gustas dar una perspectiva desde la administración pública. Gracias, Andrés. Pues brevemente, para no extendernos mucho, yo creo que es el origen precisamente de la política pública. Los problemas públicos son la base, son la intención de que existan las políticas públicas. Pero ¿qué es un problema público? Sencillamente es una necesidad social, es una carencia, complicación, situación difícil que necesita ser respondida para atender algún punto de la sociedad. Y es que hay que entender, y aquí es importante diferenciar, que no todos los problemas son públicos, también hay problemas individuales, ¿sí? Entonces,
la política pública parte pues de estos problemas, de estas necesidades sociales. ¿Sí? Puede haber problemas individuales, corporativos, ¿sí? Empresariales, personales, todos los días, a cada instante. Pero las políticas públicas deben responder a necesidades sociales, ¿sí? Que, no sé, la pandemia, que eh, el bajo índice de educación, alfabetismo en alguna comunidad, ¿sí? Entonces, ese es para mí el punto de partida y la definición en esencia del problema público. Sería todo, Andrés. Muchas gracias, amigo. Juan Carlos, cuéntanos un poco cómo se ve desde la cultura un problema público. Juego de identidades, ¿qué pasa ahí? Justo, yo creo que uno de los grandes retos, bueno, situándonos ya como agentes públicos o funcionarios públicos en México, uno de los retos es ese, la vasta diversidad cultural que hay. ¿Por qué? Porque un problema, como ya más o menos se mencionaba, pues un problema en un municipio no va a ser el mismo que en otro municipio a partir de la construcción social y de la intersubjetividad que los ciudadanos de ese municipio se han asignado como tal a partir de lo que ellos perciben, de lo que los representa, su historia, sus tradiciones, sus costumbres. Y hay un concepto que a mí me encanta, que es cultura viva. La cultura viva es básicamente todos aquellos agentes que de alguna manera se ven involucrados en las manifestaciones culturales que hacen que un municipio, un estado, un país, una comunidad tenga identidad. Es decir, los músicos, los danzantes, las cocineras tradicionales, los jóvenes. Entonces, ¿y por qué se le llama cultura viva? Porque está en constante evolución, está en constante transformación. Algo que a mí me gusta mucho comparar, actualmente la música que se consume mucho a nivel mediática, pues es el regional, la banda, ¿no? Por ejemplo, y mucha gente ahorita desde una perspectiva un poco malinchista, es que eso no es música, ¿no? Por ejemplo. Pero, y lo comparan con, es que la música buena o la música eh, de calidad es la música clásica de hace años. Ok, pero esa música de hace años, que ahorita obviamente que la vemos en retrospectiva, pues es de siglos atrás, pero que en su momento era la música contemporánea de la sociedad, era lo que esa comunidad creaba y consumía, lo que ellos se percibían, como ellos se percibían y lo que ellos eran, ¿no? Y que bueno, ya con el pasar del tiempo, ya nosotros como generación actual, pues lo vemos hacia atrás, ¿no? Pero ahorita nosotros estamos creando a partir de lo que nosotros nos percibimos, de lo que somos, de lo que nos representa, de lo que consumimos y de lo que socialmente estamos también reconfigurando, porque eso es lo padre, no es algo estático, sino es algo que está siempre en constante movimiento, porque como seres humanos, en lo individual y en lo colectivo, estamos evolucionando, estamos cambiando. Y a partir de ahí es un reto porque pues un problema de una comunidad puede ser no un problema para otra comunidad. Entonces, la propia comunidad como tal va con esta reconfiguración que ellos van teniendo a partir de su construcción social y de lo que ellos se perciben a sí mismos, pues van entendiendo lo que para ellos representa una problemática, ¿no? Y en un país tan grande y diverso como México, pues podemos tener todo este contraste de que los problemas del sur son completamente diferentes a los problemas del norte, ¿no? Y ese es el reto de las políticas públicas, cómo de manera específica, pero también de manera general, se puedan atender todas estas problemáticas. Muchas gracias, Juan Carlos. Sin duda, una visión amplia de lo que tendría que ser una política pública y la transformación. Si me permiten una breve intervención desde las relaciones internacionales, pues en realidad tenemos también una pequeña disyuntiva. Es decir, sabemos que cualquier problema actualmente no necesariamente podría enmarcarse solo en lo local, sino que atraviesa fronteras. Pero es cierto que algunos problemas, como bien mencionaba Abraham,
pueden tener más o menor medida de lo público que llegan a ser o a qué áreas o qué grupos sociales pueden afectar. Pongamos un ejemplo. No es lo mismo el problema de la escasez de agua en algún municipio del interior del país, que sin duda también tiene ahí algunos ejes internacionales, desde algunos acuerdos que se pudieron haber firmado, etcétera, la prioridad que tiene que tener dar este recurso, si lo comparamos con el problema migratorio, ¿no? Es decir, por ejemplo, cómo proveer de servicios de salud pública a los migrantes que están de paso en nuestro país. Es decir, en qué momento esto se puede convertir también en un espacio de agencia del Estado mexicano. Es decir, tenemos entonces algunos problemas que atraviesan en el ámbito totalmente de lo internacional a unos que, si bien son locales, pueden llegar a tocar un poco lo internacional. Ahora, moviéndonos un poco más adelante, quisiera preguntarles, ¿cuál sería uno de los problemas que ustedes desde su campo han identificado en esa sociedad que valdría la pena que las políticas públicas, paréntesis, sabiendo que es una ciencia de frontera y que estamos aún viendo qué funciona y qué no, podrían ser tratados? Quisiera comenzar en esta ocasión por Abraham. Adelante, amigo. A ver, amigo, repíteme la pregunta, por favor. ¿Qué problema yo identifico? Sí, y que crees que pueda ser tratado desde las políticas públicas. O sea, que a mí me gustaría. Así es. Sí. Ok, bueno, híjole, pues es que hay muchísimos, pues ahora sí que en todo podemos implementar, bueno, casi, porque precisamente acabamos de señalar cuál es la diferencia, pero en muchas cosas podemos implementar políticas públicas. Yo creo que me preocupa el tema de seguridad, el tema Claro. pública, y creo que se tiene que analizar de una manera seria, porque no es únicamente decir hay inseguridad o hay mucho crimen en las calles de la Ciudad de México o en las calles de San Luis Potosí. Creo que es todo un universo el querer implementar una política pública en materia de seguridad. Vaya que es complicado, porque se necesitan muchas cosas, ¿sí? Se necesita presupuesto, ¿sí? Por ahí hablábamos también de la viabilidad institucional, ¿sí? Se necesita también de policías capacitados. Entonces es un conjunto de elementos y preparar esta maquinaria, afinar todos estos engranes es complicado, pero yo creo que es precisamente el trabajo de los encargados de elaborar el diseño de políticas públicas. Ahí está la gran responsabilidad. Yo creo que una buena aplicación de políticas públicas en materia de seguridad nos ayudarían bastante, porque ¿qué identificamos? En los municipios, quizá no en las capitales de los estados, pero en los municipios, yo creo que ni siquiera vemos una política pública diseñada, o sea, vemos improvisaciones, ¿sí? Vemos 2 o 3 patrullas, a veces ni siquiera tienen patrullas los municipios, pues nada más basándose en lo elemental, ¿sí? En rondines. Entonces yo creo que ahí hace falta mucho por hacer, ¿sí? Y a través de este diseño adecuado de política pública podríamos atender una de las grandes preocupaciones del México actual, la seguridad, ¿sí? Y pues nada más, ahí concluyo mi intervención. Claro, concuerdo, la seguridad es un tema trascendental para la vida de los jóvenes que justo a ello nos dirigimos. Muchas gracias, Abraham. Ale, no sé si gustas participar, ¿qué problema público, desde la perspectiva de la psicología social, pudieras identificar y que creas que se pueda solucionar con alguna política pública adecuada, etcétera? Con gusto. Coincido con Abraham en que, pues creo que bastantes, desde mi perspectiva como psicóloga social y por supuesto desde lo que he estado trabajando
me voy a enfocar en este momento en el tema ambiental. Creo que un tema muy controversial en los últimos días, ¿no? Sobre todo en redes sociales, pero me voy a arriesgar, no pasa nada. Los conflictos ambientales suelen reflejar valores que compiten entre sí, ¿no? El desarrollo económico contra conservación ambiental, empleo e inversión contra protección de ecosistemas, consumo actual contra sostenibilidad para las futuras generaciones, interacciones individuales versus, no sé, bienestar colectivo, ¿no? No quiero enfocarme en un tema tan controversial como los que están ahorita, voy a poner otro ejemplo. No sé, la construcción de una fábrica, por ejemplo, puede generar empleo, pero también puede aumentar la contaminación, ¿no? Y la política pública precisamente debe equilibrar ambos intereses. Esta controversia ambiental no suele surgir por falta de información. Considero que pues porque diferentes grupos priorizan varios valores distintos, ¿no? Habrá quienes desde una posición más a lo mejor desinformada busque crear algún grupo de choque, por ejemplo, ¿no? Para que se implementen, sí, políticas públicas que garanticen el bienestar colectivo, la sostenibilidad para futuras generaciones, pero por otro lado estarán estos otros intereses de aquello que puede traer a lo mejor mayor desarrollo económico con menos conservación ambiental. Es por eso que yo considero que, vaya, el tema de las, este sería como un tema que me interesa mucho analizar en el tema de política pública, ¿no? Ya nada más para finalizar, me gustaría compartir que las políticas, pues precisamente ambientales, compiten de cierta forma con distintas formas de interpretar la realidad. Algunas narrativas comunes que yo he visto y que he estudiado, pues es el crecimiento económico debe ser la prioridad, la protección ambiental es responsabilidad de todos, pero más del Estado, la tecnología resolverá los problemas ambientales, las acciones individuales son insuficientes sin cambios estructurales, ¿no? En esta última, precisamente, quizás echándole la culpa a las grandes corporaciones, ¿no? Y finalmente una reflexión, una política ambiental eficaz no solo requiere fundamentos técnicos y científicos, también debe comprender las creencias, percepciones y narrativas que influyen en el comportamiento colectivo. Y bueno, ya nada más para cerrar mi participación para esta pregunta, creo que todos los desafíos, no solamente los ambientales, pues, por poner este ejemplo, sino también el de seguridad, como es el que mencionaba Abraham, pues no pueden abordarse únicamente desde ciertas regulaciones, ¿no? Sino que se deben considerar los valores en tensión que existen entre el desarrollo, la conservación y varios ejes, varios contenidos que se deben analizar para que una propuesta pueda considerarse una buena política pública. Muchas gracias, Ale. Respecto a esto de la transformación estructural, más adelante, digo, en unos breves momentos, me gustaría preguntarle después a Abraham, después de la participación de Juan Carlos, sobre el ciclo de las políticas públicas. ¿Qué cambios estructurales se necesitan para que una política llegue a ver la luz? Pero bien, Juan Carlos, ¿gustas, por favor, compartirnos qué problema puedes identificar tú? Claro que sí, voy a tratar de ser muy breve. Yo creo que hace rato hablábamos un poco como de los grandes retos que implica realizar una buena política pública para que realmente pueda de manera sustancial resolver estas problemáticas sociales, pero también una gran ventaja es que son herramientas pues, muy transversales, herramientas que si se aplican con estrategia, con conocimiento, con conciencia de territorio, de lo que socialmente se necesita, pues puede realmente atender cualquier problemática a nivel, a cualquier nivel de gobierno, a cualquier nivel territorial, sin importar como el tema geográfico. O sea, yo creo que se puede atender realmente todo. Yo creo que desde la parte de la juventud hay muchas áreas de oportunidad. Está el tema de la educación, está el tema de la salud mental, el tema de la cultura, medio ambiente, ahorita ya lo mencionaron, la seguridad.
Yo creo que los jóvenes actualmente representamos un gran porcentaje de población en México y a nivel Latinoamérica también, incluso me atrevería a decir en el mundo, pero más aquí en el país. Y creo que como agentes de cambio que somos, por el activismo inherente que tenemos en nuestro día a día con las redes sociales y con nuestro entorno, pues deberíamos de poder enfocar más los esfuerzos que se están realizando a los problemas sociales que tenemos las juventudes, porque bien digo, va a sonar un cliché y muy repetitivo, pero pues los jóvenes no solamente somos el futuro, sino también somos el presente. Entonces creo que eso es una gran área de oportunidad. Y especificando un poco en el tema de cultura, dos temas muy importantes que hemos experimentado, que experimentamos o que vivimos los artistas y agentes culturales a nivel Latinoamérica, es la precarización laboral y de seguridad social. Nosotros como artistas, allá afuera, los cantantes, los bailarines, los actores, pues ellos no tienen nunca un contrato que les pueda brindar esa certeza laboral en donde ellos desarrollan sus actividades profesionales, es decir, cuando van a cantar, etcétera. Es muy difícil que exista este instrumento legal tan sencillo como un contrato, pero que no lo tienen. Y por ende también el tema de que no se les voltea a ver, de que como tal un artista, digo, últimamente han habido algunos esfuerzos por parte del gobierno federal para ver cómo se puede empadronar o cómo se les puede integrar, pero al final del día el artista actualmente no tiene una certeza que le permita estar adentro del seguro social o que incluso pueda cotizar puntos para una vivienda. Entonces, eso es algo muy importante. Hemos sido olvidados como agentes profesionales, como agentes laborales, hemos sido relegados y todo lo que goza cualquier empleado eh, común, por decirlo de alguna manera, pues el artista no lo tiene. Ese es un tema muy importante. Y el segundo que va de la mano, pues es la centralización institucional y presupuestaria. Normalmente en las periferias del país y en los estados y en los municipios no llega la cultura. Muchas veces decimos, no, es que la gente no va al teatro, pero cuando tú le llevas el teatro hasta donde ellos viven, que es hacia las afueras, por ejemplo, de la Ciudad de México, ellos lo llegan a apreciar, ellos lo valoran. Al final del día no es ajeno a ellos, pero al final del día, por más fácil o difícil que parezca, a veces ellos no pueden bajar al centro, a Bellas Artes, porque a veces no tienen en ese día para su pasaje del metro, por ejemplo. Entonces, ver cómo se les puede acercar la cultura, cómo se les puede facilitar su derecho al acceso al arte y la cultura. Descentralizar estos esfuerzos presupuestarios y culturales que hay y voltear a ver hacia las periferias, voltear a ver a las colonias, a los municipios, a los barrios marginados de nuestros estados, de nuestro país, y de esta manera también atender al artista. Muchas veces las instituciones se preocupan para que haya arte, haya oferta artística y cultural gratuita para el público, para la sociedad. Y eso está muy bien, pero se les olvida que quien hace arte y cultura son los artistas y agentes culturales. Entonces muchas veces quieren que hayan conciertos gratuitos para el público en general, pero se les olvida pagarle al músico. Entonces hay que voltear a ver también al artista y al agente cultural y generar todo un ecosistema donde no solamente involucra al gobierno, sino también a la sociedad, porque creo que es el trinomio perfecto: gobierno, Estado, artista, el gremio y la sociedad también, que se tiene que aperturar y darse ese derecho de poder apreciar nuevas propuestas artísticas que aquí en México se generan de calidad extraordinaria. Entonces digo, es mucho tema por delante, hay mucha tela por donde cortar, pero así como de manera muy general es lo que podría comentar. Sí, Juan Carlos, me llama la atención esto, quítanos un poquito la ignorancia, o al menos a mí. El día de hoy paseaba cerca de Los Pinos, en Chapultepec, y veía que hay un edificio blanco grande que dice fondo, tal, tal, para música. A ver, también tengo conocimiento de un amigo que a veces mete proyectos, y él es pintor y le dan algunos recursos. ¿No existe alguna forma en la que un artista pueda, pues, obtener recursos del Estado para jubilación, pensión, etcétera? ¿O para qué sirven estos fondos? ¿Solo para financiar proyectos?
No logré escuchar muy bien tu pregunta porque el internet se cortó un poco, no sé si es tuyo o mío, pero si me la puedes repetir nada más lo último, por favor. Si no hay alguna forma en la que el artista pueda obtener algunos recursos del Estado para planes futuros, dígase pensión, jubilación, etcétera. Como tal, de manera específica, por parte de Secretaría de Cultura, no lo hay. Se puede crear todo un ecosistema eh, personal, o sea, si te asesoras con un contador o con alguien que se dedica a eso, bueno, pues te puede generar todo un, toda una alternativa para que de manera particular puedas garantizar eso. Pero así como a nivel general, que haya un programa, un sistema, un padrón o una institución como tal que vele por ese derecho de estos artistas que prestan este tipo de servicios artísticos culturales, no lo hay. Recientemente, repito, pero no tengo el dato exacto, el IMSS, el gobierno federal, ha estado haciendo en estos últimos años algunos esfuerzos, pero digo esfuerzos porque al final del día no se ha logrado materializar como tal en un programa que sea abierto para cualquier artista o agente cultural en toda la República. Hasta ahorita se han quedado como en programas pilotos en ciertos sectores o ciertos, cierta particularidad, pero como tal abierto a cualquier artista o agente cultural que a través de este sistema que están implementando ellos con una tramitología puedan acceder a esos derechos, no lo hay. No lo hay, no existe. Han habido esfuerzos, pero pues yo espero que al final del día desde el gremio y desde la institución y desde la sociedad podamos seguir empujando para que realmente haya una certeza para el artista. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, para mencionar algún programa público que yo logro observar, que también atraviesa la esfera internacional, hay una meta en los ODS, en la 3.4, que habla sobre salud mental. No sé si Ale estará de acuerdo o no, pero me parece que el sistema de salud, slash subsistema de salud mental en México, tiene bastantes carencias. Digamos que no está, bueno, personal, extendido, recursos, etcétera. Bueno, no sé, Ale, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la salud mental, así como la logro identificar, sea de verdad un problema que se tenga que abordar? Evidentemente sí. Y justo me hiciste recordar que hace unos ayeres estuve en alguna mesa de trabajo para la ley de salud mental que desafortunadamente pues siguen las mismas, ¿no? Han pasado, si no mal recuerdo, no me vayan a subirme nada más, han pasado 84 años, no, han pasado como 5 años más o menos que se empezó a tocar ese tema en la Cámara, en San Lázaro, en el gobierno del Estado de México también, y únicamente se quedó, hasta donde yo tengo entendido, corríjanme si estoy equivocada, por favor, yo esperaría estar equivocada porque la última información que yo conozco es que se quedó en las mesas de trabajo y que la ley de salud mental sigue en eso. Yo esperaría que no, que ya tengamos un avance. Esperaría estar equivocada, por eso digo, corríjanme, espero que sí lo hagan, y Hay si no, pues una, qué lamentable, ¿no? hay una reforma en 2022, no sé si esta es la que te refieras. En el 2022 se reforma la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. Se agregan algunas Ujú. cosas, no sé si te refieres a esa, pero me parece que todavía falta mucho para poder tener No, todavía falta muchísimo. Siguen en las mismas, entonces, porque esta incluso me atrevo a decir que estaba considerando un apartado exclusivo para juventudes, salud mental en el tema de juventudes, que es una de las mesas en la que yo estaba trabajando. Y sí, algo bueno, vaya, el tema de la política pública en general, para cualquier tema, independientemente del que sea, es que a veces son tardadas, ¿no? Y desafortunada o afortunadamente es el tema de la presión social lo que las mantiene a veces vivas. Las masas, los movimientos sociales han sido fundamentales para que para que muchas políticas públicas puedan tener avance, no ser publicadas y ya no digamos el hecho de que sean una realidad, sino el que sean escuchadas y el que empiece a haber como en el tema de salud mental mesas, ¿no? Que estamos hablando de allá en el 2022 y que a la fecha pues es la última que se ha tenido y que es muy carente realmente.
Bueno, aquí hablando de lo tardado que puede ser que una acción gubernamental llegue a la luz, quisiera ahora sí preguntarle a Abraham, Abraham, amigo, ¿cómo todos estos problemas que acabamos de ver, salud mental, medio ambiente que nos mencionaba Ale, las pensiones de los artistas, la seguridad que mencionabas, cómo pueden llegar a la luz? Gracias, amigo. Permíteme un momento. Dame un instante. Ya está. Ok. Bueno, aquí tocamos ya la esencia, yo creo que de esta charla, que es hablar sobre lo que son las políticas públicas, cómo armar una buena política pública para efectivamente lograr esos cambios que necesita nuestra comunidad, nuestro estado, nuestro país. ¿Sí? Eh, Primeramente, identificar, Andrés, que una política pública no son ocurrencias improvisables. ¿Sí? Para hablar de políticas públicas, necesitamos de este famoso ciclo de las políticas públicas, que es una serie de pasos para que se llame una política pública hecha y derecha, que se tienen que cumplir para un buen desarrollo. Y lo primero es identificar el problema, ¿sí? Pareciera que no, pudiésemos, ahorita yo creo que nos pusimos a pensar todos, ¿qué problema elijo? ¿Qué problema elijo? Pero hay problemas en todos lados, ¿sí? En las escuelas a donde vamos, en las calles, en los servicios de salud, ¿sí? En los programas sociales, en la seguridad pública, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ya que tenemos identificado ese problema, empezamos a buscar la solución. Entonces viene el paso número 2, que es el diseño de la política pública. ¿Sí? El diseño, sí, es paso número 1, identificación del problema. Paso número 2, diseño de la política pública. Paso número 3, implementación. ¿Sí? Paso número 4, la evaluación. ¿Sí? Porque, ojo aquí, necesitamos, ¿sí?, medir los beneficios. ¿Sí? Una política pública debe generar beneficios medibles, ¿sí? No únicamente que se queden buenas intenciones. ¿Sí? Eh, Medir el impacto que tiene en la vida de las personas, ¿sí?, con diversos indicadores, dependiendo del punto o del tema que se trate. ¿Sí? Entonces, pues bueno, básicamente ese es el ciclo de las políticas públicas, ¿sí? Identificación del problema, diseño de la política pública, implementación, evaluación, algunos agregan retroalimentación también. Entonces, es un ciclo, ¿sí? Ya para concluir, señalar que toda política pública no es una decisión aislada. No se trata de insisto, una ocurrencia o una decisión, por más buena que sea, ¿sí?, o por más acertada, inteligente que se le haya ocurrido al mejor asesor o al presidente municipal o al senador o al gobernador más calificado. No es eso, no es una decisión aislada, es un proceso en constante, pues ahora sí que como la palabra lo indica, eh, circulación, es un ciclo continuo, ¿sí? Entonces, pues básicamente, Andrés, esa es mi participación respecto al cómo funciona, cómo podemos dar respuesta a estos problemas, pues es a través de este ciclo de las políticas públicas. Muy bien, muchas gracias, Abraham. Digo, quisiera nada más hacer otra pregunta, si no te incomoda, sobre la etapa de evaluación, o la fase de evaluación. Existen instrumentos concretos con los cuales se establece cómo se va a evaluar después de un tiempo si ha impactado o no esta política. Sin embargo, quisiera preguntarte, ¿qué tan conveniente ves tú que dentro de esta evaluación existan mecanismos ciudadanos para poder monitorear y evaluar? Es decir, que no se quede en un instrumento técnico, en una fórmula, en ver simplemente, en contrastar resultados, sino que el ciudadano o la ciudadana puedan verificar esto, también sean como instrumentos de evaluación. Pues sería lo ideal, Andrés, integrar a la ciudadanía a través de
pues estos mecanismos de gobierno abierto para que sean los ciudadanos, ¿sí? Inclusive a través, que no solamente lo evalúen, sino que también lo implementen a través de los presupuestos participativos. Desafortunadamente, creo que sobre todo en estos momentos vivimos una realidad política en la que vemos que a nuestros gobernantes les cuesta mucho reconocer los errores, ¿sí? No quieren decir que se equivocaron, ¿sí? Y gobernar yo creo que también implica reconocer errores, ¿sí? Reconocer para mejorarlos, para mejorar constantemente. No hay que tenerle miedo a eso. Y haces muy bien en señalar eso, en que los ciudadanos deben participar en el proceso de evaluación e implementación de las políticas públicas. En todo el proceso es necesario que la sociedad civil organizada, la ciudadanía en general, sea tomada en cuenta, ¿sí? Muchas gracias, Abraham. Concuerdo contigo. La ciudadanía tendría que estar presente para hacer honor también, ¿no? Que sea, suena un poco raro, honor a esta palabra, políticas públicas, que de verdad sea una política democratizada, que incluya muchos sectores y que a partir de eso se pueda solucionar un problema. Pues bueno, llegamos al final de este conversatorio y para despedirnos quisiera preguntarle a nuestros y a nuestra ponente si existe algún mensaje final que quisieran dirigirle a nuestro público que se pueda llegar a interesar por las políticas públicas, qué puede hacer un joven, una joven, para poderse inmiscuir en este ámbito. Ale, no sé si gustas darnos unas palabras para aquellas y aquellos jóvenes que te están escuchando en este momento. Creo que hay un... Ahí está, listo. Ale, tienes el micrófono apagado. Todavía está ahí apagado. A ver, a ver. Listo, ya. Ay, perdón. Listo. Pues únicamente quiero comentar el tema de, complementar un poco con el tema de la evaluación ciudadana. Creo que nuestro papel como juventudes es relevante justamente en este último paso de la implementación de las políticas públicas, puesto que la evaluación ciudadana cada vez es más importante dentro de todo lo que constituye el tema de la política pública, dentro de todo este ciclo, porque permite conocer cómo se percibe la población los resultados de una política más allá de los indicadores técnicos o gubernamentales que pudieran implementar, ¿no? Hay que tomar en cuenta mucho, mucho eso y el papel que nosotros como jóvenes tenemos. El hecho de que a veces bueno, no sé quienes me están escuchando, pero hay ocasiones en las que voy a dar una charla o estoy dando una clase o estoy trabajando de manera normal y de pronto escucho comentarios de personas más jóvenes o más grandes que una servidora de que, ay, yo no me involucro en la política porque no sirve de nada. Todo es político. Creo que esa frase, todo es político, a veces no nos queda claro, no nos queda claro hasta dónde nuestro papel y nuestra voz puede tener pues un gran impacto, ¿no? Y justo creo que el tema de ese impacto es en la evaluación, en cómo podemos nosotros percibir la implementación de una política pública o el que se quiera implementar una. Cuando la ciudadanía percibe alguna acción como legítima, justa y útil, quiere decir que estamos teniendo éxito y eso también es político. Quiero nada más finalizar invitándolos a todos a que si en algún momento tienen alguna duda, tienen alguna, pues sí, inquietud respecto al tema de hasta dónde yo puedo participar como ciudadano en la implementación de una política pública, quiero decirles que se involucren, porque mientras más involucrados e involucradas estemos en todos estos temas, más conciencia de clase vamos a adquirir, más personas se pudieran empezar a involucrar en estos temas y por supuesto habrá muchos mejores resultados. Sería todo.
Muchas gracias, Ale. Concuerdo contigo. Involúcrense. Juan Carlos, adelante. Muchísimas gracias. Pues bueno, un gusto haber compartido con ustedes. Yo lo que quisiera ahondar un poco más es acerca de la participación ciudadana. Se cree que las políticas públicas son solamente y exclusivamente al gobierno. Y bueno, pues en teoría sí, pero no. Son de todos y para todos. Nosotros como ciudadanía, como pueblo, como jóvenes, como nuevas generaciones, debemos de involucrarnos más y los gobiernos deben de abrirse tanto como con la sociedad y la sociedad de involucrarse, porque es cierto, a veces uno se siente ajeno a la política, a la administración pública, pero no, al final del día, cualquier decisión que se tome en el gobierno en turno nos va a llegar a afectar en nuestra vida diaria. Por un poco o mucho, directa o indirectamente, nos afecta a todos de manera positiva o de manera negativa. Entonces debemos de involucrarnos realmente para dejar de solamente quejarnos y ser parte también del cambio. Nosotros incluso desde nuestras trincheras, desde lo que hacemos cotidianamente en nuestra casa, con nuestra familia, desde ahí también involucrarnos en nuestras decisiones propias y en las decisiones de nuestro barrio, con estos comités de colonia. Desde ahí se va formando la política pública real, porque la propia gente es lo que sabe realmente del problema que adolece de ese barrio, de ese ejido, de esa colonia, y que se abran más los gobiernos a los presupuestos participativos, a los consejos ciudadanos, a la planeación participativa, a los observatorios ciudadanos. Yo conozco de muchos ayuntamientos que tienen consejos ciudadanos, pero que son acartonados, que solamente están en papel, que son protocolarios para la foto, pero no, nosotros como sociedad debemos exigir que nuestro municipio, que nuestro ayuntamiento, incluso en nuestro comité de colonia, hay un observador. Si no estamos nosotros como secretario, como tesorero, como presidente o como vocales, exijamos que se abra un observatorio, exijamos que se abra un consejo y que estemos nosotros al pendiente para que sea realmente todo transparente y que entre todos nos involucremos y que realmente se generen soluciones a problemáticas reales, sociales. Y bueno, hay una frase por ahí que dice que ninguna política pública puede considerarse verdaderamente exitosa si la ciudadanía es solo beneficiaria. Las políticas más sostenibles son aquellas donde las personas se convierten en protagonistas de la transformación de su propia comunidad. Hay un concepto que se usa mucho, bueno, no sé si se usa mucho, la verdad, pero lo escuché. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Sí, sí, sí. Bueno, perdón. Entonces, digo, no sé si se use mucho, pero me tocó escucharla en un viaje que tuve diplomático a Colombia, que de hecho, bueno, hoy al parecer ya terminó la jornada electoral de las elecciones presidenciales de ese país, de Colombia. Bueno, pues desearles mucho éxito al pueblo colombiano que está forjando su historia, que vivan su fiesta democrática y que los resultados sean lo más transparente y honestos posibles. Pero cuando yo fui a ese viaje, el gobierno en turno de Colombia nos explicaba que una política pública es exitosa cuando la gente reclama lo público. Es decir, cuando la propia gente ya exige como derecho, ya exige como ciudadanía eso que el gobierno no por obligación les tiene que dar, sino que por naturaleza y por la necesidad de la propia comunidad se tiene que hacer. Es cuando la gente ya realmente adopta y se hace parte, no solamente es, por decirlo de alguna manera, parte del problema, sino ya es parte de la solución y que se apropia de lo público. A eso ellos más o menos le llaman el reclamo de lo público. Un programa se vuelve tan exitoso cuando la propia gente, aunque cambien de gobierno o aunque cambien de administración, te sigue exigiendo ese mismo programa o esa misma política pública, porque realmente entonces sí se atendió la problemática y la propia ciudadanía lo está reclamando, está exigiendo su derecho. Y bueno, las políticas públicas no son exclusivas al gobierno, hay que involucrarnos como sociedad, no solamente
a nivel federal, sino, vuelvo a repetir, en nuestra colonia pasan muchas cosas diarias. Como buenos ciudadanos, hay que involucrarnos primero desde nuestra colonia y poco a poco ir exigiendo más. Como ciudadanía, estando en un país de altura como lo es México, siendo tan rico y vasto en cultura, en recursos, nosotros como ciudadanos debemos ser los propios agentes de cambio, pero también los propios vigilantes y observadores para que realmente el gobierno y el funcionario haga lo que le corresponde. No más, no se les va a pedir más, solo que hagan lo que les compete. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Apertura y participación, nos quedamos con esto. Abraham, unas últimas palabras. Gracias, Andrés. Bueno, pues muy agradecido por escucharlos, por acompañarlos en este panel, compañeros. Y pues el mensaje que yo le dirigiría a los jóvenes que nos puedan estar escuchando es que jóvenes, amigos, chicos, chicas, vivimos rodeados de políticas públicas, aunque no lo parezca, ¿sí? Son todas esas maneras en las que tratamos de darle respuesta a las problemáticas de nuestra sociedad, ¿sí? Esas son las políticas públicas. Pero la realidad nos exige, ¿sí?, implementar políticas públicas de calidad, ¿sí? Ejemplos de políticas públicas hay muchas. Jóvenes construyendo el futuro, solidaridad en los años 90, la comisión de libros de texto gratuitos en los años 60, ¿sí? Hay de todo, ¿sí? Pero la realidad exige, amigos, amigas, políticas públicas que aunque no prometan tanto, ¿sí?, que no nos prometan el mundo más feliz, transformen positivamente la realidad de la comunidad de donde se está implementando, ¿sí?, del sector, del municipio, del estado que se está implementando, que sean resultados medibles, palpables, ¿sí? Eso es importante. Y para eso, nuevamente, coincido con mis compañeros, con mi compañera Ali y con nuestro moderador, se necesita de la participación de los ciudadanos. No podemos hablar de políticas públicas, no participa la sociedad. Entonces, también es una invitación a toda nuestra audiencia a que se involucre en este tipo de ejercicios que existen, consejos ciudadanos, consejos consultivos, parlamentos abiertos, y que poco a poco también exijamos que no solamente nos escuchen, sino que nos tomen en cuenta en la elaboración de las políticas públicas. Estar al pendiente de cómo se gastan los recursos, cómo se están implementando, y claro que cuesta estar al pendiente, claro que cuesta reportar cuando algo está fallando, nos quita tiempo, es cansado, pero esa es la manera en la que podemos transformar nuestra realidad, de a poquito, con pequeñas acciones, ¿sí? Y pues nada, esa es la invitación, ¿sí? Involucrémonos, transformemos nuestras comunidades, mejorando de a poco estas políticas públicas, ¿sí? Poco a poco, calibrando estos mecanismos que existen, que han existido y que seguirán existiendo, podemos hacer que esta máquina, este país, gire o avance de una mejor manera, ¿sí? Muchas gracias, Andrés, y esa sería mi conclusión. Muchas gracias, Abraham. Pues nos quedamos con esto, transformación de la realidad. Y pues bueno, como últimas palabras, quisiera decir a aquel o a aquella que nos esté escuchando que se ha planteado estudiar ciencias sociales, decir que las políticas públicas son una de las múltiples formas en las que se puede aplicar a la realidad, de transformar esta realidad, como decía Abraham, a partir de los estudios sociales. Pero bueno, muchas gracias a todos. Juan Carlos, Ale, Abraham, gracias y gracias a nuestro público. Nos vemos en otra edición de Políticas Públicas. Muchas gracias a todos. Que pasen bonita noche. Listo.